Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy es el primer domingo del año 2016. Imagínense, ya en el año 2016. Y el tema de hoy se titula Descubre lo que Dios te tiene preparado. Descubre lo que Dios te tiene preparado. Le puede uno poner ahí para el 2016. Entonces ahí en sus hojitas, ¿verdad? En sus boletines pueden poner las citas que vamos a ver el día de hoy. Pero descubre lo que Dios te tiene preparado. Entonces, la razón de que pusimos ese nombre, ese título, pues ahorita lo vamos a ver. Pero, me refiero bíblicamente hablando de por qué es que estoy diciendo descubre lo que Dios te tiene preparado. Ahora, tal vez pienses, bueno, ¿qué es lo que Dios me tiene preparado para el 2016? Y tal vez uno piensa, bueno, pues lo mismo de siempre. Tal vez uno pensaría, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar, comer, y algunas cosas extras aquí y allá y todo eso. O tal vez pienses, pues mis propósitos de año nuevo, mis propósitos de año nuevo, eso es lo que viene, ¿no? O tal vez uno, es mejor que uno piense, ¿cómo hacer mejor lo que voy a continuar haciendo? Es decir, lo que uno ya sabe que tal vez uno va a estar haciendo, que trabajando, que comiendo, que durmiendo, que andar con la familia, que andar aquí en la iglesia y todo eso. Uno andar pensando, ok, ¿cómo puedo mejorar aquello que por lo menos sé que va a continuar así, ¿verdad? Según mis expectativas. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar eso? O también, uno puede pensar en esto, ¿qué circunstancias nuevas voy a tener? Es decir, ¿qué situaciones nuevas voy a vivir en este año? Porque puede ser, ¿verdad?, que algunas cosas sea como uno diría lo mismo de siempre o lo mismo del año pasado, pero algunas cosas, algunas situaciones tal vez cambien. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy simplemente poniendo ejemplos que pueden ser, por ejemplo, tal vez, ¿verdad?, el 2015 no era papá o no era mamá, y en el 2016 va a ser papá o va a ser mamá. Entonces, usted también piense no nada más en las cosas que van a seguir sucediendo igual, sino también piensa en las cosas que van a ser diferentes, que usted ya sabe que van a ser diferentes. ¿Para qué? Pues para prepararse, para cuando eso venga, ¿verdad?, usted ya esté preparado de cómo hacerlo, ¿verdad? Es por ejemplo, o cónyuge. Tal vez, por ejemplo, aquí hay jóvenes que ya están así a punto, ¿verdad?, de ya decir, pues ya como que mis papás me están diciendo, ¿y cuándo te vas? O sea, que ya como que estoy, o yo mismo estoy sintiendo como que ya me estoy enamorando de ese muchacho, o ya me estoy enamorando de esa muchacha, o ay, que me gusta. Y entonces tal vez uno piensa, ya no estoy chiquito, ya no estoy chica, o sea, no me voy a quedar así para siempre, voy a empezar yo a buscar, ¿verdad?, cónyuge o algo así. Entonces usted ya sabe que para eso va. Entonces, prepararse bien, ¿verdad?, para cuando eso venga. O tal vez nietos, tal vez hay alguien aquí, ¿verdad?, que todavía no tiene nietos y va a tener nietos. Y uno piense, ay, pues ¿cómo la voy a hacer de abuelo? O de abuela, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy? Entonces uno ya de una vez, uno puede ir planeando, pensando, preparándose para cuando ya le toque ser abuelo o abuela. O por ejemplo, usted tal vez tiene bebitas. Y en este año, tal vez ya de 2 años pasen a 3. O de pañales a no pañales, de biberón a no biberón, ¿verdad? Y así. Entonces hasta eso hay una diferencia. Hay una diferencia ya de que no va a estar el hijo igual. O tal vez de ser de kinder a primaria. Y va a haber nuevas responsabilidades y todo eso. Tal vez su hijo nada más iba 3 veces a la semana a la escuela y ahora va a ir todos los días. O tal vez ya no primaria, sino va a ser a middle school, a secundaria. O tal vez ya no ahí, sino que va a pasar a high school. Y usted tal vez ha escuchado cosas horrendas de high school. Entonces sí, sí fijan, tal vez hay cosas que sean lo mismo, por decirlo así, del 2015, pero hay otras cosas que tal vez, según las circunstancias de cada uno de ustedes, tal vez sea diferente. Hay algo que va a haber de diferente. Entonces qué bueno prepararse para eso. Y luego ya después de high school, pues obviamente después universidad. Ya después va a venir la universidad. En el caso, por ejemplo, de Damaris, pues ya después del verano le va a tocar universidad. Entonces es como otro capítulo, ¿verdad? Va a ser un capítulo completamente diferente para ella. Porque estamos pensando, esperamos que en Dios, ¿verdad?, que sí suceda, que vaya a Ohio Valley University.
que es como a 5 horas de aquí. Entonces, obviamente no va a estar 5 horas viniendo y yendo cada día, sino es ya de quedarse allá, ¿no? Ahí estudiando. Entonces, va a ser un cambiazo para ella, pero también un cambiazo para nosotros, ¿verdad? Para Caleb, ¿verdad? O sea, entonces, son cosas que uno ya si de antemano sabe que pudieran pasar, que es lo más probable, entonces ya uno como empezar a prepararse para eso. O tal vez un nuevo trabajo. Tal vez usted tiene un trabajo y va a tener un nuevo trabajo. O tal vez no tiene trabajo y va a tener trabajo. O tal vez tiene trabajo y no va a tener trabajo. No sé, la cosa es de que de prepararse pensando de que si usted ya sabe, digo, porque es cierto, no es cierto que hay trabajos donde ya le están diciendo, ay, a mí se va a hacer que ya está muy difícil aquí la compañía, vamos a tener que andar retirando algunos. A veces llegan a decir eso, ¿no? Como que de antemano ya como que le están dando ahí, dándole a entender algo. Entonces, de una u otra manera, tal vez eso hay circunstancias de esas también, aquí en cuanto a trabajo. No nada más en cuanto a estudios, sino un nuevo trabajo. O tal vez, ¿verdad? Se va a mudar. Me refiero a una nueva casa. O tal vez está viviendo en el sótano y va a agarrar una casa o un apartamentito o algo así, ¿verdad? O tal vez se va a mudar pero a otro estado. O tal vez viene de otro estado. Bueno, no ustedes, ¿ya? Pero la cosa es de que cómo pueden pasar esas cosas. O tal vez vaya a haber más gastos. Más gastos. O tal vez va a hacer un viaje. Está planeando un viaje. Ya sea a ver a la familia o un viaje en el sentido de que familiares vengan para acá. Entonces, se fijan, o sea, hay diferentes circunstancias que pueden pasar en 2016 que no hubo en el 2015. O una enfermedad. De repente ya no tenía una enfermedad y de repente ya tiene una enfermedad. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden cambiar. Entonces, uno prepararse de antemano para cuando eso pase, todo ese tipo de circunstancias, es de lo mejor. O, por ejemplo, un nuevo ministerio. Tal vez aquí en la iglesia, pues nada más hacía un X o Y ministerio y ahora va a hacer otros ministerios. O así aquí en la congregación, un nuevo llamado. O tal vez usted no es bautizado y este año, pueda que se entregue al Señor. O reconciliarse, así es que está en una vida mala y tiene que reconciliarse con el Señor. Entonces todo eso, ¿verdad? No sé, vea qué le traiga el futuro, pero hay algo que sí estoy bien seguro, y es lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Entonces vamos para allá. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a irnos a concentrar en el versículo 10, pero vamos a verlo desde el versículo 8. Efesios 2, ahí lo tienen, versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, hablándole a cristianos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es lo que me quiero concentrar, en lo que sigue después. Dice, estamos hechos, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué dice ahí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando pongo aquí el título, descubre lo que Dios te tiene preparado, me refiero a eso. No me estoy refiriendo, tanto en eso de que cuáles son sus metas o sus propósitos de año nuevo y todo eso, sino fíjense lo que dice aquí. Dice que Dios, haz de cuenta que usted no puede ver el futuro. Ahora Dios, Él dice, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque para Él el pasado, el presente, el futuro, o sea, todo es presente para Él. O sea, Él ve el mañana, Él no nada más ve el mañana, Él no nada más sabe el mañana, Él crea el mañana. O sea, Él lo crea. Entonces dice que, fíjense, cada uno de nosotros, esto es la verdad, porque eso es lo que dice aquí. Haz de cuenta que hoy es hoy, ¿verdad? Obviamente estamos en el 3 de enero, pero el 4, el 5, el 6, el febrero, marzo, abril, mayo. O sea, Dios ya ha colocado ahí en el futuro, que nosotros no sabemos, obras buenas para que nosotros andemos en ellas. Entonces Dios ya ha preparado esas obras.
para que nosotros las hagamos. Es por eso que nadie de nosotros puede decir, ay, qué bonito soy, mira qué bueno soy y todo eso. No, Dios ya lo tenía ahí por ti. O es, por ejemplo, en el caso de los que están en carreras, o sea, me refiero en deporte, y luego hay una carrera que se le llama de obstáculos, ¿verdad? Ahora, en el caso de ellos lo pueden ver y todo, y saltan y toda la cosa, y saben lo que viene adelante y todo eso. En el caso de nosotros, vean, no estoy hablando de obstáculos, sino véanlo como buenas obras. Es decir, que usted está caminando y de repente, obra número 1, obra número 2, obra número 3. Ahora, yo lo veo de esta manera, como que hay un mundo de posibilidades de buenas obras y que yo tengo que estar bien atento. Ahora, si yo soy egoísta, si yo nada más estoy pensando en mí, voy a pasar por ese túnel lleno de buenas obras así. Y así de, ¡ay! Así. O sea, la cosa es de que voy a cerrar mis ojos a esas oportunidades de buenas obras. Ya las tiene ahí preparadas. Entonces, cuando yo hago una buena obra, esa es una de tantas que Dios te tiene preparada. Y aquí hay otra, y aquí hay otra, y aquí hay otra. Y pueden ser bien diferentes cada una de ustedes. O sea, me refiero, ¿por qué? Por las situaciones en las que estamos, por la casa donde vivimos, por la familia que tenemos. O sea, las circunstancias son diferentes. Pero a cada uno de nosotros Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Entonces, lo que sabemos del futuro es eso. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿qué cosa? Las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, como dice aquí, la salvación no es por obras, sino que una vez que somos salvos, Él prepara un montón de buenas obras, en el cual su nombre sea glorificado, el nombre del Señor Jesús. Entonces, muy importante. Entonces, por eso el tema es, descubre lo que Dios te tiene preparado. Y entonces este versículo es importantísimo porque dice que entonces Él ha preparado ya buenas obras para que andemos por ellas. Entonces, Dios te tiene alfombrado del camino con muchas oportunidades para realizar buenas obras en su nombre. Dios, hermanos, para que quede bien claro que no es una interpretación mía, no es una idea mía, no es algo que yo estoy pensando y que filosofando aquí, no, sino que eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios 2:10. Mira, porque somos hechura suya, creados, ¿qué dice ahí? En Cristo Jesús, ya pues está hablándole a cristianos, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya en este 2016, esta es nuestra meta. Este es nuestro propósito de año nuevo. Descubrir las buenas obras que Dios ha puesto en nuestro camino para andar en ellas. Lo voy a repetir. Descubrir las buenas obras que Dios ha puesto en nuestro camino para andar por ellas. Hermanos, es que todo es de Dios. O sea, nosotros somos de Dios. O sea, todo, y Él tiene el control de todo. Pero nosotros, vean, ustedes saben cómo, aunque Él prepare las obras y todo eso para que andemos en ellas, uno puede negarse a hacerlas. ¿Se acuerdan cómo Esteban, antes de que lo mataran, le dijo a las personas que están ahí: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, así como vuestros padres, ustedes también? Dice, ¿vosotros qué? Resistís al Espíritu Santo. O sea, se le puede resistir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te diga por aquí y tú digas no por acá, y a ver cómo te va. Entonces, eso sí es bien importante. O sea, que la línea que te tiene trazada Dios es la mejor. Obviamente no somos robots, en el sentido de que pues vas y al final de cuentas uno puede decir no y todo eso, pero después se va a tener las consecuencias. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que tal vez usted haya conocido a alguien y que de repente diga algo pasó o que murió, y que usted decía, wow, esta persona tenía una buena vida por delante? Sí, porque tal vez era una persona exitosa, una buena persona o algo así, y de repente, ¡pum!, por un accidente o algo así, ya, se terminó su vida. Ahora, vamos a verlo de otra manera. ¿Es cierto o no es cierto, por ejemplo, tal vez ya hablando de personas cristianas, que usted tal vez ha conocido muy buenas cristianas, muy buenas, tremendo, y usted le veía un potencial tremendo? Es decir, que en el futuro, o sea, que Dios, se notaba que Dios lo iba a bendecir y que Dios lo iba a bendecir de una manera tremenda, iba a tener, no sé, mucho ministerio, muchas cosas de manera para glorificar a Dios, y de repente cayó en un terrible pecado. ¡Pum!, ¿verdad?
El diablo, ¿verdad?, lo tentó y cayó horrible por ese pecado. Yo lo he visto, o sea, yo he visto, ¿verdad?, de cuando de personas, ¿verdad?, que se le ve que tienen un potencial, pero tremendo, tremendo. Y una regazón, de repente tropiezan en un pecado, pero que sí les desvía completamente el curso. Que uno dice, ay, pero ya lo tenías, o ya estabas. Es increíble la manera en que Dios te iba a usar. Y en vez de eso, ¿cómo es posible? ¿Se acuerdan del rey David? El rey David. Y Dios le dijo, ¿a cuánto más no lo hubiera bendecido? Pero cometió ese grave pecado. Bueno, eran pecados, eran varios. Y ustedes saben la historia de su familia. Horrenda historia de todo lo que le pasó. Y Dios le dijo, por eso que hizo, y esto va a pasar, y la familia esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y pasó, dicho y hecho. Pero fue ¿por qué? Porque él, ¿verdad?, en vez de soportar, en vez de decirle no al pecado, a la tentación de decirle no, le entró al pecado y ay. Entonces eso sí, por amor de Dios, o sea, el amor de Dios hacia David y todo eso, como quiera le dejó que de su línea viniera ¿quién? A Jesús, del linaje de David, Jesús. Entonces, pero él en vida, tanto lo que sufrió después de su familia y todo, son unas tragedias tremendas. Entonces, por eso es bien importante ver, hermanos, Dios ya nos tiene trazado obras, buenas obras para hacer. Entonces hagamos esas. Ahora, por otro lado, como les digo, aparte de ese camino, hay otro. Ahora, él no lo tiene planeado en el futuro porque él no vive en el futuro, él solamente vive en el presente, hablando del diablo. Él también va a estar queriendo bombardear, otra vez. O sea, él no es todopoderoso, él no es omnisciente, o sea, estamos hablando del diablo. El diablo él no es nada de eso. Él en el presente, él es donde él vive, ¿no? Y él puede en el presente andar tentándote y toda la cosa, ¿eh? Entonces él no tiene en el futuro, mira esto y esto y esto. No, o sea, él solamente puede trabajar en el presente. Pero el futuro, Dios trabaja en el futuro. Como ya vimos aquí, de antemano él ya puso un montón de buenas obras para que nosotros andemos en ella. Entonces, seleccionemos esa. Y en el camino, ¿verdad?, siempre en el presente, el diablo va a querer hacer de la suya, ¿verdad?, para que nosotros perdamos la meta o sea arruinada nuestra vida de una manera que ay. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad, hermanos, que veamos que esto es verdad, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿verdad?, que cada vez, ¿verdad?, que nos topemos con la oportunidad de una buena obra, tomemos el reto. Otra vez, como les digo, es bien fácil cubrir los ojos. O sea, ver que uno puede hacer algo bueno y uno no lo hace. Uno lo evita hacerlo. Que alguien más lo haga. Yo estoy muy ocupado y todo eso. O sea, es bien fácil caer en eso. Yo mismo he caído en eso. Que de repente veo algo y, ay, mira, pude haber hecho eso, pero ya no lo hice. Entonces es bien fácil. Entonces por eso le digo, eso tiene que ser algo, es una acción, es decir, es algo activo, no puede ser pasivo, sino que uno tiene que entonces buscar esas buenas obras en las cuales Dios ya preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que cada vez que nos topemos con la oportunidad de una buena obra, tomemos el reto, sabiendo que fue de Dios el que lo puso, fue Dios el que lo puso. Ahora, obviamente, para esto se requiere mucha comunión con Dios, para estar en sintonía con Él y saber distinguir una buena obra. Porque ¿se acuerdan cómo la palabra de Dios dice que el diablo se disfraza, ¿verdad?, como ángel de luz? Entonces, hay personas el día de hoy que de repente piensan que algo es una buena obra y nada, es idolatría o algo así. O sea, piensan que están haciendo bien. Ya después, cuando leen la palabra de Dios, o sea, me refiero cuando son personas que realmente, honestamente quieren hacer la voluntad de Dios, y se dan cuenta y se sienten bien mal porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, eran buenas obras. De repente se topan con la verdad. Caray, el gran ejemplo de ¿quién? Saulo. Él creía que estaba haciendo lo bueno, persiguiendo a la iglesia.
Mira, ahí agarrándole con cartas y todo y arrastrándolo a las prisiones y dando el sí al voto para que los mataran y obligándolos a que maldijeran y todo ese tipo de cosas. Él pensaba que él estaba bien, que era realmente, que Jesús era un blasfemo, que cómo se puede andar considerando, cómo pueden estar estos seguidores siguiéndolo a él, ¿verdad? Que se creía hijo de Dios y todo eso, porque él no lo creía. Hasta que de repente, ¿qué pasó ese día? ¡Pum! Que se le apareció Jesús. Saulo, Saulo, ¿qué dice? ¿Por qué me persigues, verdad? Y luego le dice a Ananías, el que lo iba a bautizar a Saulo, a Pablo. Y dice, vea, mi instrumento me es este. Entonces, y dice que es fiel. Pero ¿cómo es que es fiel si al final de cuentas él estaba ahí persiguiendo a la iglesia? No, porque él sabía que en su corazón él lo que quería hacer era la voluntad de Dios, pero estaba bien mal. Pero él pensaba que estaba haciendo ¿qué? Buenas obras. Entonces por eso es muy importante, como les digo, sí, o sea, que nosotros veamos, o sea, empezamos a buscar en este año cuáles obras, esas buenas obras quiere Dios que andemos. Pero es muy importante que andemos bien en comunión con Dios para que no confundamos, vean, una mala obra con una buena obra. Entonces por eso es muy importante esto, la comunión con Dios, y para estar en sintonía con Él, saber distinguir una buena obra. Vean, no sea que digas, voy a hacer una buena obra, voy a ser compartida con mi marido y le voy a dar de este fruto que me dio esa serpiente. Qué compartida soy, ¿verdad? Ay, qué buena. Ay, nada, o sea, el fruto prohibido, ¿no? Entonces, es bien importante, ¿verdad? Entonces, cuidado, vean, una buena obra, fíjense lo que voy a decir, una buena obra no rompe los principios de Dios. Una buena obra no rompe los principios de Dios, ni tampoco te hace imprudente, ni tampoco ayuda a otro a romper, a quebrantar la voluntad de Dios. Es muy importante, es muy importante. O sea, una buena obra nunca va a ser en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es bien importante esto, que uno sepa entonces, leer y estudiar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y todo eso, para entonces hacer de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, un ejemplo, una vez había una vecina que pues no me sé toda la historia, ¿no? Pero sé que a final de cuentas, o sea, era una vecina, tenía su marido, tenía sus 2 hijas y no, pues trajo a la pobrecita hermana, se la trajo y todo eso y la trajo a su casa y todo eso, y ella trabaja y tenía a la hermana de niñera de sus hijos ahí en la casa cuando estaban todos chiquititos los niños, ¿no? Y así todo, y de repente una vez de repente pasó de que su hermana se quedó embarazada. Ya, pues decía, no, pues un tipo y quién sabe qué, y que así como que pues sí, a tiro a alguien que quiere encargarse de él o del bebito, que venía en camino o algo así. La cosa es que la hermana a la que, la hermana de aquí, entonces trajo a esa otra hermana de afuera, y según ella pues haciéndole lo bueno y todo, y entonces la dejó ahí en la casa mientras ella estaba trabaje, y luego ella salió embarazada, y no, pues ahora a ver, ya que no vamos a contar con el papá y todo eso, pues para que le ayude ahora con la nueva criatura que viene. Y luego una vez ellos entonces vinieron a tocarnos a la puerta, a nosotros, a tocarnos ya. No, que ya no soportamos, estaba diciendo la vecina, ya no soporto a mi marido. O sea, estamos aquí todo, y eran las 2. No sé si las hijas ya estaban más grandecitas yendo a la escuela en ese momento, pero estaban ellas 2, las 2 hermanas. Y toque, y ya dicen, no, es que estamos buscando dónde rentar, usted no nos puede rentar aquí, ¿verdad? El sótano y todo eso. Yo luego, o sea, yo no voy a andar contribuyendo en la separación de un matrimonio, punto, así. Yo no voy a andar haciendo eso. Eso es muy importante, hermanos. O sea, no andar colaborando con lo que es la intención del Satanás. Entonces, y no, porque ya no aguantamos y todo. Yo no sé cuál era la razón, ¿verdad? Pero la cosa es que ya habían llegado hasta el extremo, según esto, y estaban buscando dónde rentar, ¿verdad? Y no, nosotros no podemos andar haciendo eso. Bueno, a final de cuentas, ¿saben qué fue lo que pasó? O sea, bueno, se quedaron otra vez en la casa, pero entonces se descubrió que la hermana que había sido embarazada por el esposo. Pues sí, pues ella trabaja acá y ella nada más en la casa, ¿verdad? Como si fuera la ama de casa, cuidando a los niños y todo eso, y al final de cuentas, ¿verdad? Pues el esposo por ahí. Y eso pasó después de que pasó lo de la casa.
Entonces son unas cosas, ¿verdad?, tremendas así. Y es por eso que hasta el mundo dice, ¿verdad?, yo no voy a tener de niñera una bonita, dicen así, yo no voy a tener de niña una bonita. Pero es cierto, no es cierto que hasta en el mundo, ¿verdad?, hasta las feas también. O sea, me refiero a que, y no voy a decir nombres, ¿verdad?, pero digo, o sea, porque es algo en la tele, ¿verdad?, que sale, ¿verdad?, de que hasta el mismo mundo dice, ¿cómo? Esa persona fue infiel a su esposa, que es una esposa bien bonita y todo eso, y con la niñera que estaba bien fea también. O sea, yo creo que la esposa sí estaba pensando, no, qué buena niñera tenemos, la hemos tenido por años, y como está fea, pues nunca mi marido, que es bien apuesto y todo eso, nunca la va a querer. Salió embarazada ella, y ya creciendo, y parecía un mini-mí, o sea, me refiero del actor ese. Y luego, no se podía. Entonces, ¿qué pasa? A final de cuentas, o sea, a veces uno puede pensar que está haciendo buenas obras y no se está dando cuenta. Una vez, esto lo contó alguien más, de una... Ustedes saben cómo en el caso del hombre, el hombre es la cabeza del hogar, o sea, él es el que tiene que poner la cara y todo eso en todas las circunstancias. Y pero lamentablemente muchos hombres tienen dificultades o qué sé yo, o algo así. Lo malo es cuando entonces la esposa agarra las riendas del esposo, es decir, toma las responsabilidades del esposo. Entonces había una vez un hermano que estaba enseñando eso, mira, el esposo tiene su responsabilidad, la esposa tiene su responsabilidad y todo eso, y no se pueden andar usurpando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vino una después de ese seminario y le dijo, pues fíjese, mi esposo tenía una compañía, hasta que se estaba viendo para abajo y para abajo y para abajo, pues yo la agarré y subió. A ver, entonces, ¿a mí qué me dice? Entonces, no, pues que él no sabía qué decirle, pero un año después ya supo la historia completa. Entonces, ¿qué pasó? Se subió, y cuando estaba así, el esposo se divorció de la esposa, que le rescató la compañía para casarse con una jovencita. Lo que pasa es que lo que no sabía esa esposa es que Dios estaba disciplinando a ese marido porque en ese momento estaba siendo infiel. Sí, pues ya no estaba atendiendo el negocio, estaba más atendiendo a la otra. ¿Y qué pasa? La mera hora, paz. Entonces Dios lo quería disciplinar hasta abajo, hasta que se humillara y hasta que pidiera perdón, o sea, hasta que me refiero a Dios, que se arrepintiera de su pecado, que se diera cuenta que... Pero ¿qué pasa? Viene la esposa, agarra las riendas y todo eso, y esa disciplina que venía del Señor, ella la detuvo y a la mera hora, entonces ya pudo el esposo hacer lo que quería. Entonces, ¿qué? Pues tengo ¿cómo se llama? Tengo mi compañía, y aparte ya tengo mi nueva esposa. Entonces, son cosas. Entonces, por eso es, hermano, por eso le digo, o sea, Dios tiene tapizado ya nuestro camino de muchas buenas obras, pero es muy importante entonces tener una buena comunión con Dios, ¿verdad?, para que realmente nosotros sepamos cómo distinguir las buenas obras, que realmente sepamos bien. Y como entonces, como les digo, no va a romper los principios de Dios, ni tampoco te va a ser imprudente, ni tampoco va a ayudar a romper, a quebrantar la voluntad de Dios también para con la otra persona. También, por ejemplo, una vez en que también, yo no supe qué pasó después, pero también que a mí se me hacía, no bueno, se me hacían muchas banderas rojas, muchas luces rojas, cuando de repente alguien llegó a la casa, y así una mujer, y diciendo, es que tengo dinero y quiero, usted me lo puede guardar, así nomás. Y digo, ¿cómo? O sea, y creo que sí se habían hallado antes Jenny y ella, ¿verdad?, en la calle o algo así. La cosa es de que ella venía y decía, tengo un dinero y quiero guardarlo y quién sabe qué, todo eso. Yo pensé, o sea, en primer lugar, yo no soy banco. O sea, digo, si no quiere, o sea, pónganlo en su cuenta, ¿verdad? O sea, ya ni me acuerdo cómo es de que simplemente dijimos que no y ya, ¿verdad? No dimos explicaciones del por qué no. Pero yo dentro de mi cabeza, o sea, para eso está el banco. O sea, ¿para qué? Que yo le guarde su dinero, ¿verdad? 2, ¿qué tal si se lo está escondiendo al marido? Que si es y no, o sea, si es algo que venga el marido aquí y a mí me diga el marido, ¿por qué la esposa? Y 3, ¿verdad? ¿Y qué tal si de repente le agarro el dinero y después y dice, no era tanto? Y luego, sí, o sea, que después diga, o que de repente venga el marido y me reclame qué pasó y todo eso.
Entonces, todo ese tipo de cosas uno se las tiene que pensar. Entonces, por eso es muy importante, o sea, quiero decirles, hacer buenas obras no significa hacer, ¿verdad? O sea, decir, y no quiero decir las palabras, ¿verdad? Pero, o sea, y es que a veces, ¿verdad? Entonces, lo quieren agarrar de uno así, y a veces mucho de urgencia, de ya, lo necesito, y no, necesito. Calmado, vean, sereno, moreno. Entonces, o sea, hay que darle tiempo para que procese el cerebro y todo eso, consultar con Dios y toda la cosa, o sea, nada de apuro, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, más, porque otra vez todos nos estamos basando porque Dios tiene preparado buenas obras para nosotros, pero hay que distinguirlas bien, porque cuántas personas no andan haciendo buenas obras y después, por hacer una buena obra, y la verdad es que si realmente se ven la palabra de Dios, no hubieran hecho esa decisión, si hubieran realmente seguido los principios de Dios. Aun y cuando la otra persona le llegue a decir que usted es un malo, que es una mala, que es una desconsiderada, que cómo te puede llamar cristiano, y tú hablas del amor de Dios, no, usted no sé, que le pasen por aquí. El que tiene, ¿cómo se llama?, todo el derecho de juzgarlo es Dios, y Dios es el que le dice cómo hacer las cosas, no las otras personas. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la primera obra que uno debe de hacer? Juan 6. Juan capítulo 6, versículo 27 al 29. Esta es la primera obra que todos nosotros tenemos que hacer. Uno de nosotros ya los hicimos, tal vez otros todavía no lo han hecho. Pero fíjense lo que dice Juan 6, 27 al 29. Dice Jesús: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces lo primero, ¿verdad? Que uno crea. Y obviamente dentro de eso, ¿verdad?, el que cree, ¿verdad?, el que ha recibido, ¿verdad?, la palabra, ya también se arrepiente, se bautiza, se entrega a Cristo. Pero es muy importante, es empezar, ¿verdad?, con creer, ¿verdad?, en Jesucristo, el que fue enviado por el Padre para ser Señor de nosotros y también salvarnos. Entonces es muy importante, ¿verdad?, eso es lo primero. Entonces cuando uno se convierte a Cristo, entonces uno puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y según la Biblia, el Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos equipa con su gracia para hacer buenas obras. Fíjense lo que dice Tito 2. Tito 2. Vamos para Tito. ¿Dónde está Tito? Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Fíjense, es tremendo aquí. Tito 2, del 11 al 14. Entonces, cuando entonces ya somos llenos de la gracia de Dios, la gracia nos equipa para hacer buenas obras. Entonces, Tito 2, 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego el versículo 12 dice: enseñándonos. ¿Qué es lo que nos está enseñando? La gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifestó a salvación para todos los hombres es el que nos enseña. Dice el versículo 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No se puede ser piadoso sin hacer obras buenas. Versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, muy importante: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué dice ahí? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿verdad? Entonces, bien importante, es parte de la razón por la cual Dios nos redimió, para que entonces seamos un pueblo celoso de buenas obras, Y ya que estamos en Tito,
Tito capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Palabra fiel es esta, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero cuando usted vea, haga una buena obra, no se olvide, junto con la buena obra, compartir siempre el mensaje de salvación. También el mensaje de salvación. Es decir, que la razón por la cual usted lo está haciendo es por Jesús, ¿verdad? Jesús es su Salvador, su Señor. O sea, no es porque usted sea bueno y porque usted sea maravilloso y todo eso que está haciendo la buena obra, sino que la persona sepa que la razón por la que usted lo está haciendo es por su Señor. Porque usted así aprendió de Jesús, de ser así. No es porque usted sea muy bueno, sino porque es el más bueno de todos, ¿verdad? Es por eso. Entonces, tal vez vemos que Jesús lo hacía, eso de por un lado dar el mensaje de salvación y siempre también junto con sus buenas obras. Entonces, era conocido, ¿verdad?, Jesús por sus buenas obras y por su mensaje también. Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Aquí nos dice Jesús entonces, ¿por qué, vea? O aquí nos dice por qué Jesús, vea, nos adquirió. Dice aquí 1 de Pedro 2:9, hablando del mensaje que Dios quiere que proclamemos. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, fíjense, siempre sus buenas obras tienen que estar con un mensaje, el mensaje de Dios, que Dios quiere dar al mundo. Entonces, ahora eso sí, si las palabras de uno, o sea, las palabras cristianas de aliento, de mensaje de salvación y todo eso, no van acompañadas de buenas obras, pues obviamente esas palabras se van a menospreciar. Entonces siempre tiene que estar el uno con el otro. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 37 y 38. Aquí en el mensaje que le está hablando el apóstol Pedro a Cornelio, le está hablando de la salvación y todo eso, pero es interesante cómo dice en pocas palabritas lo de Jesús. Hechos 10, 37 y 38. Dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y dice el versículo 38: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y luego que dice: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Entonces, que las personas vean que Dios está con nosotros, ¿ya? No por nuestros bienes materiales, sino porque estamos haciendo bienes al prójimo, como dice ahí, que dice en el versículo 38, hablando después de que cómo Dios lo llenó de Espíritu Santo y de poder, dice, y cómo hablando de Jesús, anduvo, ¿qué dice? Haciendo bienes, ¿ya? Y sanando, ¿verdad? Cómo Dios estaba con él, ¿verdad? Muy importante eso. Y si Dios, ¿verdad?, nos bendice con bienes materiales, no es para presumirlos, sino para lo que dice 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Entonces, si Dios nos da bienes materiales, no es para presumirlos, sino para lo que dice 2 Corintios 9:8. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué hagamos? Abundéis para toda buena obra, para toda buena obra. Por eso Dios quiere que entonces abundemos. Si Dios nos da de su gracia para tener todo lo suficiente y todo eso, es para que también con eso hagamos buenas obras a las otras personas. Entonces, ¿y qué dice Colosenses 1:10? Colosenses 1:10. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 1:10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces se repite mucho eso de buenas obras que los cristianos tenemos que hacer. Y ya pues ya terminamos, fíjense, 2 Corintios 5:10, nada más para terminar aquí. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Dios quiere llenar nuestras vidas ¿de qué? De buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que nosotros andemos por ellas. Entonces, ¿cuál es tu tarea para el 2016? Andar, ¿verdad?, por esas buenas obras, ¿verdad?, que Dios ya preparó en tu camino para honra y gloria de Dios. Y con eso terminamos. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que entre esas cosas nuevas que estaba pensando para el 2016 era entregarse a Cristo, hoy es la oportunidad. Entonces, ¿verdad?, para entonces que pase, ¿verdad?, confiesa a Jesús como Señor, se arrepienta de sus pecados y bautice, ¿verdad?, y sea parte de la familia de Dios. Y Él así entonces lo puede guiar por su Espíritu Santo, ¿verdad?, con su palabra, ¿verdad?, equiparlo y enseñarlo, ¿verdad?, esas buenas obras que Dios ha preparado para usted en este 2016. Gracias y Dios les bendiga.